que el Señor ha dado, grandes, fieles, en ellas yo por siempre. Bueno, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender acerca del sábado es que el sábado es una señal perpetua. Y hay varios textos en la Biblia donde nos va a indicar que el sábado, más allá de ser un día escogido al azar o manera caprichosa o azarosa por parte de Dios, es un día que tiene una significación de señal. Es mucho más que simplemente marcar un día de encuentro con Dios, sino que va a suponer una señal de identificación plena con el creador de todas las cosas, ¿vale? Y tenemos ahí Éxodo 31, versículo del 16 al 17, dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel y lo celebrarán por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y el séptimo cesó y reposó. Y cuando tú lees este texto y se lo presentas a algún hermano de otra denominación, va a decir: mira, es que precisamente está indicando que es para Israel. Vamos a ver en Ezequiel 20:12 y luego leeremos otros textos. Dice: les di también mis sábados para que fueran señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. El sábado, como una señal de pertenencia, va más allá de las culturas, ¿sí? Porque la primera vez que aparece el concepto del sábado va a ser en el Génesis y va a ser asociada directamente a Adán, padre de toda la humanidad. Por lo tanto, la extensión de esa señal se va a atribuir también a todos los descendientes, independientemente de las culturas que después viniesen. Porque de hecho, cuando Dios hace el pacto con Adán, hace el pacto con la raza, la única que hay, que es la raza humana. El resto nosotros nos hemos inventado. ¿eh? ¿Pero qué es el sábado? Pues el sábado literalmente es una palabra hebrea que significa sentarse, reposar. Es decir, tú has estado toda la semana o todos los días atareado y el sabbat es literalmente sentarse, reposar, descansar, parar cesar las obras que tú estás haciendo. El primer hecho que descubrimos en el Antiguo Testamento es que el sábado pertenece a Dios. Y esto es algo que tú tienes que entender, porque el gran problema con el tema del día de adoración del sábado al domingo es que generalmente lo atribuimos a la perspectiva humana, que es lo que guardan los hebreos o qué es lo que guardan los cristianos, ¿no? Los judíos guardan un día, los cristianos guardan otro. En realidad el sábado, como pertenece a Dios, tenemos que verlo desde la perspectiva que la Biblia siempre ha querido, ¿vale? De hecho, la Biblia dice en Isaías 58:13, Dios lo llama mi día santo, es suyo. Éxodo 31 va a decir mis sábados. Éxodo 20, el sábado que es de Jehová tu Dios. De alguna manera, claramente el sábado pertenece a Dios y sería antibíblico calificarlo como solamente el sábado de judío, porque Dios es padre de todos, ¿sí? Tanto del gentil como del pagano y como del judío. Dice que sí que fue hecho para el hombre, según Marcos 2:27, fue hecho para el hombre, pero no pertenece al hombre. ¿Sí? Es un día que pertenece a Dios y además pertenece como una señal de identidad, de pertenencia y de soberanía de Dios sobre todas las criaturas creadas. ¿Y por qué creemos esto? Pues literalmente nosotros vamos a encontrar en el Éxodo 20, en el mandamiento que escribe Dios con su dedo, que es muy interesante lo que Dios dice. La palabra de Dios, ya vas a encontrar textos que va a decir que la palabra de Dios permanece para siempre. Se seca las plantas, se seca la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pero este elemento en el cual Dios va a grabar, ¿no?, con su dedo, es un soporte rígido que
Puede perdurar en el tiempo, no, una piedra se puede pulverizar o desaparecer, pero es algo que literalmente Dios ha marcado o ha escrito con su dedo, ¿no? Y lo que Dios escribe con el dedo, pues no tenemos autoridad nosotros para modificar nada, ¿no? Pero dice así, ¿por qué el sábado es una señal de pertenencia y un día especial? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Hasta ahí nosotros estamos de acuerdo y la inmensa mayoría del cristianismo, independientemente de su confesión, también. Ahora empieza la parte que a veces diferencia las religiones. Reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendice y santifica ese día. Y esto es muy interesante porque cuando nosotros hablamos de la bendición y de la santificación, tenemos que entender las palabras, la carga significativa que tienen en su contexto original. La palabra santo, literalmente, kadosh, va a ser algo apartado, escogido, seleccionado, dedicado a, ¿no? Y la palabra bendición, pues tiene que ver con esa carga de cumplimiento de la promesa de Dios sobre cada uno de sus hijos. En Génesis 2, que es el primer momento en el que nosotros encontramos esta referencia que es posterior a la cantidad de religiones que nosotros vamos a encontrar hoy día, es el origen del mundo, del hombre. Dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día Dios concluyó la obra que hizo y reposó el séptimo día, el sábado, de cuanto había hecho, y entonces bendice el séptimo día y lo santifica. Mira lo que dice ahora, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora te pregunto, ¿Dios necesita reposar? ¿Dios se cansa? ¿Tiene una necesidad de parar, descansar, reponer fuerzas? ¿O será que su reposo tiene otro sentido? Ya que Dios no se cansa, ese reposo tiene que tener una significación de índole espiritual. Pues la respuesta bíblica a esa cuestión es que Dios separó el día de reposo de ese día para, de alguna manera, significar su obra perfecta y completa sobre la creación. Él aparta el sábado, reposa, no como una señal de cansancio, sino como una señal de soberanía sobre todo lo que ha hecho, ¿vale? Su descanso es para recordar que es nuestro proveedor y que dependemos de él para todo, que nos es necesario. Cuando tú entiendes esto, entonces ya no vas a hablar de tu sábado o de tu día de adoración o el de mi iglesia es así y el de tu iglesia es así, sino que simplemente te vas a fijar en este detalle. El descanso que Dios busca es para recordarnos que Él es nuestro sustentador y nuestro creador. Ahora, el sábado y la humanidad es algo interesante. Cuando Dios santificó el sábado, fíjate lo que hace. Entra en una relación de pacto eterno con la raza humana, Y es una relación en la que el ser humano había de aprender a depender siempre de Él en todo momento. Así que cuando el hombre peca, Adán y Eva pecan, deciden depender de ellos mismos. En vez de depender de Dios, deciden depender de ellos mismos. Y como resultado de eso, perdieron el verdadero descanso que el sábado simboliza. Ellos, al hacerse autónomos con su propia ley, finalmente van a llegar a modificar hasta su propia ley, ¿no? Como dice Isaías 59:2, el pecado hizo una separación entre el hombre y Dios. Y cuando el pecado nos separó de Dios, el sábado perdió su significado. El hombre introduce entonces su propio reposo, el domingo. Ya no es lo que Dios dicta, es lo que a mí me parece, o lo que me es más fácil, o lo que me es más cómodo. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría hacen esto. El cardenal James Gibbons, arzobispo de Baltimore, en este libro de La fe de nuestros padres, la página 89, él hace una declaración sorprendente acerca de por qué la Iglesia
cambió la observancia de un día tan señalado, tan fácil de reconocer como el Sabbat, que es el reposo, a otro día como el domingo. Dice, podrás leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Eso es muy fuerte. Las Escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. Mira qué cosa, ¿no? Que nunca ponemos aparte. Esta declaración es una declaración humilde y de verdad. No conozco a ciencia cierta cuál fue el final de este cardenal, James Gibbons, igual Eliezer nos puede decir, pero me parece sorprendente que en sus propias publicaciones ellos puedan, con toda la tranquilidad del mundo, escribir estas cosas, ¿no? No vas a encontrar una sola línea que haga o declaración que hable de la santificación del sábado. Sí que tú vas a encontrar muchos textos, por ejemplo, y esta es una argumentación que usa mucho el mundo evangélico y los católicos mismos, encontrar textos en los cuales aparezca, por ejemplo, que la iglesia primitiva estaba reunida el primer día de la semana. Entonces tú vas a encontrar pues en Juan 20, 19, ¿no? Que habla precisamente de lo que estaba diciendo Eliezer, diciendo pasado el sábado o el sabbat, el primer día de la semana, estaban los discípulos reunidos en el aposento alto y Jesús apareció ahí, ¿no? La Iglesia Católica va a usar ese texto y el versículo 26 de Juan 20, porque, y fíjate, porque va a decir que Jesús santifica esa reunión manifestándose o haciéndose presente con ellos, ¿no? En ese día de reunión. Y el versículo 26 va a decir que 8 días después otra vez están los discípulos reunidos y Jesús vuelve a aparecer con ellos. Y entonces ellos cuentan y dicen, bueno, ¿cuál es el 8 días después? Si está en el primero de la semana y está de por medio el sábado, 8 días después otra vez es el domingo. Y entonces ellos dicen, bueno, pues ahí está el domingo, como el día que se reúnen los discípulos de Cristo. Leen Hechos 27, que dice que estaban reunidos en el primer día de la semana y estaban partiendo el pan, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo partían el pan o hacían la misa? Claro que para ellos ese es el día de hacer la misa. Pues era el primer día de la semana. Pero literalmente, como dice el cardenal James Gibbons, no vas a encontrar ni un solo texto que diga el domingo es bendito y es santo. Tú vas a encontrar a los hijos de Dios reuniéndose el lunes o el martes o el miércoles. Todos los días de la semana se pueden reunir para adorar a Dios. Pero no vas a encontrar ni una sola referencia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento donde diga el domingo fue apartado y fue santificado por parte de Dios. Así que los argumentos que usan para demostrar que sí que se reunían el sábado es como si yo digo, bueno, también se podían reunir el miércoles o el viernes. Eso no quiere decir que sean días santos ni benditos, ¿vale? Lo santo y lo bendito es lo que Dios dice, lo que Dios declara. Otro referente es el Peter Kramer, que pertenece a la sociedad anexa de la Iglesia Católica, en 1975, pues él va a hacer una declaración mucho más amplia, más fuerte, ¿no? Dice, primero, que nosotros los católicos no aceptamos la Biblia como única norma de fe, ¿vale? Eso ya lo sabíamos, por eso protestaron los protestantes. ¿Por qué? Porque no tenían la Biblia como sola escritura, como la única base y fundamento de toda nuestra fe. Además de la Biblia, dicen ellos, tenemos la autoridad de la Santa Iglesia, que puede hacer y deshacer a su antojo. En cuanto al cambio de la observancia del sábado, quisiera llamar la atención a los siguientes hechos. Dice que los protestantes, quienes aceptan la Biblia como única regla de fe y religión, deben por todos los medios, fíjate lo que dice, regresar a la observancia del sábado. El hecho de que no lo hagan y por el contrario observen el domingo, los pone en ridículo a los ojos de todo hombre pensante. ¿Por qué? Porque la observancia del sábado al domingo fue establecida por la autoridad
de la Santa Iglesia. Tenemos este texto que conocéis bien, Daniel 7, 24 al 25, el sábado puesto en no solamente el sábado, pero sobre todo el sábado y la ley. Mira lo que va a decir, los 10 cuernos, que significan que de aquel reino se van a levantar 10 reyes, y tras ellos se levantará otro reino, el cual será diferente a los primeros, derribará a 3 reyes y hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y en cambiar la ley. Y serán entregados en su mano tiempos y la mitad de un tiempo. Ya conocéis esta profecía de los 1260. ¿Vale? El poder de hegemonía de la Iglesia Católica o del Papado en el periodo más oscuro de la Tierra hasta la Revolución Francesa, desde el 508 hasta 1798. Pero en ese periodo de tiempo es que la Iglesia cambia los tiempos. ¿Cuáles tiempos? El tiempo de adoración a Dios, del sábado al domingo, y cambia la ley porque al quitar la idea de que el mandamiento de las imágenes no sea un referente para ellos, les van a quedar 9 mandamientos y tienen que dividir el último en 2, ¿no? No codiciarás los bienes de tu prójimo y no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Así siguen teniendo los 10, cambian la ley y cambian los tiempos. Este poder que nosotros identificamos como ese cuerno pequeño, que quizás necesitaríamos un estudio más específico para el cuerno pequeño, lo que hace precisamente al quebrantar y perseguir a los santos es porque el que no entra en ese mismo forma de pensamiento, pues es simplemente eliminado. Cuando el hombre pecó, sucedió algo interesante. Mira, lo primero que Dios no les condena, cuando Dios les declara lo que va a acontecer, a veces uno piensa, ¿no? Dios les maldijo con dolor a la mujer y al hombre con que trabajase, ¿no? Pero Dios lo que hace es simplemente anunciarles las consecuencias de su acto y va a decir al hombre, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Es decir, a partir de ahora, el trabajo, las obras que tú hagas, el esfuerzo que tú imprimas en tu trabajo, te dará como beneficio el sostenimiento que tú no has querido tener de mi parte. Acordaos que el sábado era una señal de que Dios era proveedor y era sustentador de su pueblo. Cuando Jesús vino a este mundo, expresó que su propósito era restaurar ese reposo que la raza humana había perdido al caer al pecado. Y lo dice Mateo 11:28. Cuando nosotros leemos este texto, siempre estamos pensando en las personas, bueno, cansadas, fatigadas, que venid a mí, yo os voy a hacer descansar. Pero cuando tú este texto lo filtras a través de la idea de que el hombre perdió el verdadero reposo de Dios, porque empezó a depender de él, lo que viene a hacer Jesús es a devolvernos ese reposo y ese descanso al volver a confiar en él como tu sustentador y tu proveedor. Así restaurar el Señor de nuevo el concepto de entrar en su reposo. En la Biblia tú vas a encontrar muchas veces el día de reposo o el reposo de Dios o el sábado. Y están bien definidos en las Escrituras porque a veces el reposo que Dios quiere dar a su pueblo, en este caso, por ejemplo, a Israel, el reposo que quería darle a Israel es que entraran en la tierra prometida. El reposo también es que se cumpla una promesa que Dios ha hecho, ¿no? Y tenemos a Israel que en 11 días llegan de Egipto a Cades Barnea, a la entrada de Israel, y tenemos a los espías que no son capaces de reconocer que Dios está con ellos y deciden seguir, ¿no? Dando vueltas por el desierto. Pero la palabra reposo, entrar en el reposo también es entrar en esa confianza, en ese vínculo de dependencia, de asumir que Dios es el que te provee y el que te sustenta. De la misma forma que Cristo acabó
la creación y al final del sexto día reposó el séptimo, ¿vale? Al acabar también su redención en la cruz, ya lo sabemos, reposó también en el sepulcro el séptimo día, ¿vale? Pero aún la obra de Cristo será completa al final de su ministerio celestial. Cuando Él salga del santuario celestial, venga a la tierra, recoja a sus redimidos y haga cielos nuevos y tierra nueva, dice Isaías 66, porque como que yo hago los cielos nuevos y la nueva tierra, que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Así que fíjate, el reposo de Dios también en el tiempo del fin tiene que ver con ese reposo perpetuo, con ese descanso perpetuo que tendrá Dios con todas sus criaturas, no solamente con los hombres, sino con todas las criaturas creadas que no han pecado, que no han caído en la desgracia que nosotros, pero como una actitud de reconocimiento de que Dios es el sustentador y el proveedor de todo lo que tenemos. Por eso, dado que Cristo es el creador, es el redentor y es el restaurador, el que va a hacer todas las cosas, tiene el perfecto derecho para reclamarse el título de Señor del sábado. Marcos 2:28, Lucas 6 y Apocalipsis 1:10. Tú vas a encontrar ahí que Jesús es el Señor del sábado y lo es por esas tres condiciones, porque Él fue el creador, todas las cosas fueron creadas por Él y todas las cosas en Él se sustentan. Él fue el que se entregó en la cruz y Él es el que va a restaurar cielos nuevos y tierra nueva. Así que finalmente por esas tres acciones Él reclama, porque su palabra es eterna y es verdadera, reclama en su condición de hombre que Él es el Señor del sábado, ¿no? Así que cuando Él sanaba a alguna persona en sábado, que lo hizo algunas veces, los hombres de su tiempo no entendían, habían tenido un concepto errado acerca incluso del sábado, tenían el día correcto, pero no la manera correcta de santificar y bendecir el sábado. Habían estropeado ese concepto y lo habían convertido en algo legal en vez de en algo relacional, porque el sábado lo que Dios hizo cuando creó a Adán y Eva el día sexto, el sábado fue disfrutar con sus hijos. Me imagino que el primer sábado en el Edén tuvo que ser algo extraordinario. Les gustaría tanto a Adán y Eva que estarían deseando que llegase el próximo sábado para disfrutar de ese día especial de encuentro con su Creador y con su Hacedor. Ahora, llegamos a un texto que, puesto que nosotros creemos que todavía el sábado está en vigor, ya que Jesús no viene a cambiar ni a mudar la ley, ¿no? Todos estos textos los tenemos en la cabeza, ya que Él no viene a cambiar la ley, sino a cumplirla, no he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Entonces, nosotros creemos que todavía la vigencia de los 10 mandamientos es existente, ¿de acuerdo? Pero cuando leemos estos textos en Hebreos, son uno de los textos más poderosos que usa el mundo pentecostal o evangélico y los propios católicos. ¿Vale? Mirad lo que dice. Vamos a leerlo con cuidado y vamos a compartir. A ver, si alguien te presenta algún día este texto para decirte, no, es que ya no existe el sábado como día de adoración, sino que hay otro día. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, que se está refiriendo a Israel, otra vez dice, determina un día. Hoy, el cual habló David mucho tiempo después cuando dijo, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga
en semejante ejemplo de desobediencia. Bueno, aquí las palabras que ellos resaltan y con mucha fuerza son las que tenéis ahí marcadas, un poquito resaltadas, ¿no? La idea de que otra vez determina un día y la idea de que si hubiesen entrado en el reposo con Josué, no les hablaría después de otro día. Entonces, ese otro y otra vez, ellos lo cogen como diciendo, bueno, entonces será que ahora para nosotros hay otro día de reposo, que no es el sábado. ¿Cómo nosotros podemos argumentar este texto? Porque os aseguro que la primera vez que me lo presentaron me quedé un poco descuadrado. Había leído muchas veces este texto, pero nunca desde esta perspectiva en la que ellos hacían el énfasis. Ese concepto de otra vez y otro día. Y la verdad que te puedes quedar un poco desajustado cuando te dicen eso, pero la Biblia se explica, en principio se explica a ella misma, ¿vale? Porque la Biblia es inspirado por Dios y en ningún momento vas a encontrar contradicción, ¿vale? Así que vamos a resaltar que el propio texto ya te da algunas soluciones para esto. Cuando habla, por ejemplo, de ese otro día y de otra vez que determina el texto, mira qué interesante lo que está diciendo el propio texto. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y ya dices, vale, queda un reposo. Tú dices que es otro día de reposo y aquí dice queda un reposo. Y además añade, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. ¿De qué obras? Como Dios de las suyas. ¿Cuándo es que Dios reposó alguna vez de sus obras? En Génesis 2:1-3 vas a tener este concepto. Reposó Dios de todo cuanto había hecho y bendijo el día de sábado y lo santifica. Fíjate que ya el texto anterior que te estaba diciendo, por un lado, todavía queda un reposo y habla de otro día y habla de otra vez, es en realidad lo que está declarando es que está haciendo un pacto de nuevo con todos aquellos que todavía no han entrado en el reposo de Dios. Tú tienes que leer el Hebreos capítulo 3, por ejemplo, el versículo 7 en adelante. Dice, por lo cual dice el Espíritu Santo, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Este texto viene del Salmo 95, que David está hablando de este evento que Israel se negó a creer la voz de Dios cuando les dijo, es el momento de entrar en la tierra prometida. Dice, no endurezcáis vuestro corazón, versículo 8, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron así todas mis obras durante 40 años, a causa de lo cual me disgusté, fíjate qué cosa, con toda aquella generación y dije, andarán extraviados en su corazón y no han conocido mis caminos. Y juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Aunque ellos guardaban el sábado y además había una evidencia de que el viernes caía una doble porción de maná, pero el sábado no caía, cuando se está refiriendo aquí al reposo, también se está refiriendo a la herencia, a la promesa de la tierra prometida. Así que dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo, incrédulo, que se aparte del Dios vivo. Antes os exhorto a cada uno de manera dura, que no haya ninguno entre vosotros que se endurezca por el engaño del pecado. Y el versículo 19 dice, 18 y 19, ¿y quiénes juró que no entrarían en el reposo? Sino aquellos que desobedecieron. Y veamos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Es muy interesante esto porque estos textos antes te están declarando que hay una parte muy poderosa en la adoración del sábado o en el reposo del sábado que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con lo que Dios dice y no con lo que tú sientes, ¿sí? Hebreos 4, 2 dice,
porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Me gusta mucho ese texto, porque cuando hablamos de la buena nueva, estamos hablando del Evangelio, ¿sí? El Evangelio es una buena nueva. ¿Quién le habló la buena nueva a los hijos de Israel? Pues los profetas, Moisés. Pero ellos, dicen, no les aprovechó oír la palabra porque no oyeron acompañándola de fe. Si Dios escoge un día, no es para que lo conviertas en algo legal, sino para que lo aceptes como una cuestión de fe. Es Dios quien te ha declarado el día. Es decir, Dios tiene una agenda y Él quiere tener un encuentro contigo y el día lo marca Dios, no lo marcas tú. Es el sábado el día que nos vemos. ¿De acuerdo? Y cuando tú entiendes esto, tú vas a disfrutar del sábado de una manera especial. Mira lo que dice Isaías 56:2. Feliz el hombre que esto hace y el hijo de Adán que se atiene a ello, que observa el sábado, mira, sin profanarlo y guardando sus manos limpias de todo mal. Acuérdate, dice, que los que no entraron en el reposo de Dios fue porque no obedecieron, por su desobediencia. Los que no tuvieron fe, porque sí recibieron el mensaje, pero no pusieron fe. Recibieron el mensaje de que la tierra era suya, pero no pusieron fe en que Dios se la iba a dar porque aquellos eran gigantes y ellos parecían enanos. Por eso tuvieron que dar 40 años vueltas por el desierto. Pero dice el texto muy interesante, el que observa el sábado sin profanarlo. Y cuando tú profanas algo es cuando tú le quitas el valor que tiene y guardas tus manos limpias de todo mal. Cuidado con cambiar algo que Dios ha establecido. Es más, Isaías 58 te va a decir además el sábado cómo guardarlo. Porque claro, el problema del sábado y el pueblo de Israel es que lo oyeron, pero no pusieron fe. Y fíjate lo que dice Isaías 58. Si retraes tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y si lo llamas delicia y santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, dice, entonces te deleitarás sobre Jehová, en Jehová. Te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová lo ha hablado. Y quiero resaltar aquí un detalle interesante. Cada vez que Dios habla acerca de lo que realmente es el sábado, lo asocia a un reposo y a una promesa. El reposar tiene que ver también con recibir la herencia que Dios ha prometido a sus hijos. Y la herencia que Dios ha prometido no solamente es que te doy un sábado para que lo guardes, es que el sábado es una señal que te va a llevar a que puedas disfrutar de tu herencia. Si tú llamas, fíjate, 3 acciones que tenemos que hacer. Llamar al sábado delicia, santo y glorioso. No es una tortura, no es una carga. Hoy se ha hecho la apuesta, no puedo comprar y ahí esperando a que se haga la apuesta y 57 a comprar, ¿no? No lo llames carga, sino el día que tú lo llamas delicia y santo y glorioso, el día que lo veneras, y te va a decir, ¿cómo se venera el sábado? Pues no andando tus caminos. Y es muy interesante, porque el camino de Dios a la salvación de Israel fueron 11 días hasta Cades Barnea. Pero dice el texto que hemos leído, ellos estaban perdidos y no sabían el camino. Y en vez de obedecer a Dios, prefirieron seguir sus caminos, perdidos por 40 años en el desierto. Si tú no andas tus caminos, ni buscas tu voluntad, no es lo que a ti te parece, ni hablas tus propias cosas, no es para que estés hablando de lo tuyo, sino de aquel que es tu proveedor y tu sustentador, entonces te deleitarás en Jehová. Entonces el sábado será una bendición, será una delicia. Y de hecho el contexto de Isaías 58 es que dice, si eres capaz de esto, el sábado se convertirá en una celebración, en una fiesta. El sábado no se guarda, porque cuando guardas algo es que coges
y te lo metes en el bolsillo. El sábado se celebra, es una fiesta, es un encuentro y es recordar una promesa de que hay una herencia que nosotros vamos a recibir. Pedro y los apóstoles en Hechos 5, 29 y luego el versículo 32 dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Estáis de acuerdo con eso? Cuando haya algo que los hombres impongan, que van en contra del mandato o de la palabra eterna de Dios, yo tengo que ponerme de parte de Dios, aunque los hombres estén en contra de mí. Nosotros somos testigos de estas cosas, como lo están también el Espíritu Santo que Dios ha dado, fíjate, a los que obedecen. Y esta sí que es una parte importante porque hay otra marca distintiva en nosotros, hay una marca y hay un sello. El sello es el sábado y la marca distintiva es el Espíritu Santo, que también somos sellados con el Espíritu Santo como las arras, como la promesa de que un día estaremos en la tierra prometida. Y este Espíritu Santo solo lo reciben los que obedecen. Y es muy interesante, porque nosotros cuando entendemos la obediencia, no la entendemos desde la perspectiva de una cuestión puramente, vamos a decir, administrativa o legal, sino que tú cuando hablas de la obediencia, estás filtrándola a través del concepto de la relación. La obediencia que tú tienes a Dios, la obediencia que tú tienes a tu Padre, no es una imposición, sino que es una voluntad cedida por admiración, por cariño, por todo lo que tu progenitor, propiamente dicho, nuestro Creador, ha hecho por nosotros. Así que cuando, ya termino ahí, que cuando nosotros hablamos del sábado como día distintivo, como día especial, o como marca o sello de Dios, tenemos que tener en cuenta que no solamente es un concepto de declarar, mira, pues es que el sábado es algo eterno, algo perpetuo, no solamente es una declaración que tú haces, es una forma de vida que tú tienes, que tiene que ver también con tu compromiso con Dios, que tiene que ver con cómo gestionas tú los otros 6 días de la semana. ¿Sí? Cuando tú lees literalmente el texto del Éxodo 20, te hace una declaración acerca de la teología del sábado muy interesante, porque te está diciendo que nada de lo que haya a tu alrededor o que esté bajo tu control o bajo tu casa tiene que trabajar, ¿no? Incluso tu extranjero que está dentro de tus puertas, tu jornalero, tus máquinas. Antes eran los bueyes o las ovejas, pero ahora tus maquinarias, todo lo que tú tengas, tiene que reposar, porque es una señal de reconocimiento de que todo lo que tú tienes es gracias a tu proveedor y a tu hacedor. Y no solamente eso, sino que además es una transmisión que hacemos de forma pedagógica también a nuestros hijos. Ni tu hijo ni tu hija. Tú tienes que transmitir el sábado como una vivencia, no como una obligación. Cuando tú lo traspasas como una obligación, te va a pasar como al pueblo de Israel, que recibió las buenas nuevas, pero no se salvaron porque no lo hicieron con fe, no pusieron fe, tenían la letra, pero no creían en lo que Dios podía hacer. Tú tienes que transmitirle a tus hijos precisamente esto. El sábado trasciende incluso lo que está escrito. El sábado tiene que estar grabado en nuestro corazón, que es siempre lo que Dios ha querido. Sabemos también que el sábado y el domingo van a ser una señal distintiva de los que se van a posicionar, como dice Apocalipsis 14, aquellos que temen a Dios, al Creador que hizo los cielos y la tierra, que hace una alusión muy clara, muy evidente a la creación y al sábado, y a los que se imponen la marca de la bestia, ¿no? El 666. Que más allá de esa simbología que algunas veces hemos explicado, ¿no? El 666 es en latín vicarius filii Dei, tú sumas ahí los números y son 666. También si pones Elena White sale 666. También. Así que ese argumento ya no nos vale.
El 666 dice, presta atención porque aquí requiere inteligencia, es un número de hombre. Mira, ¿qué día fue creado el hombre? Sexto. El sexto. El sexto día fue creado el hombre. Es el día de la creación de la criatura humana. Cuando tú lees Apocalipsis, tú vas a tener la unión de 3 poderes, que esos 3 poderes además son creados, son criaturas. Por un lado vas a tener al dragón, que es Satanás, que fue creado. Por otro lado vas a tener a la bestia, que representa todo un sistema que literalmente son humanos. Y por otro lado vas a tener al falso profeta, que son todas las iglesias que, como decía este sacerdote, guardan el domingo porque son hijos de Babilonia. Esa diadema que tiene la ramera que está en Apocalipsis 17 sobre el dragón rojo que pone Babilonia la grande, madre de rameras. Es madre porque tiene hijas. ¿Y quién son sus hijas? Pues todas las que siguen su creencia, ¿no? Mis tíos, por ejemplo, que guardan el domingo, pues todos los domingos hacen la misa. No le digas misa, no es la misa, es la Santa Cena. Pero yo le digo, ¿y por qué todos los domingos? Porque esto es de la misa católica, ¿no? Es como que de alguna manera ha influenciado tanto a ciertas denominaciones que sin darse cuenta y aún aceptando y declarando que el sistema papal es la bestia, que no guardan imágenes, que no adoran imágenes, nada por el estilo, pero en este detalle siguen siendo hijos de la bestia. Y en otro detalle, como por ejemplo la inmortalidad del alma, que otro día podremos hablar. Así que el sábado es un día especial, no porque tenga algo mágico ni místico, sino porque es un día que Dios ha bendecido y ha apartado para entrar en relación con nosotros de una manera especial, ¿vale? El sábado comienza desde la puesta de sol del viernes, porque ellos contaban de puesta de sol a mañana, ¿sí? Así decía, cada día de la creación fue la tarde y fue la mañana, el día 1, pues así igual, ¿no? Así que desde el viernes hasta la puesta del sol del sábado, nosotros entramos en un reposo que más allá de simplemente descansar de nuestras obras, es también recordar que hay una promesa que nos ha prometido Dios, una tierra nueva. Así como a Israel se le prometió la herencia de Jacob y no entró en su reposo, dice, por eso hay otro reposo. Ese otro reposo no es otro día, sino una tierra nueva que Dios va a hacer para ti y para mí. El día es inmutable, permanece para siempre, porque Santiago 2.10 dice que no se puede guardar la ley y ofender en uno de los mandamientos, ¿no? Y aquí todos guardan todos los mandamientos menos el sábado, ¿no? Y entonces Santiago 2.10 dice el que ofende en uno es culpable de todos los demás. Así que el sábado sigue estando vigente. Y es más, en la tierra nueva volveremos a guardar el sábado. Los apóstoles guardaron el sábado, Jesús guardó el sábado. Si Jesús hubiese querido instituir algo nuevo, tenía que haberlo aprovechado mientras estaba en vida. El argumento de que guardamos el domingo porque es el día de la resurrección no tiene sentido, porque se olvidan de que Jesús podía haber resucitado el sábado, pero no lo hizo por cumplir la ley, porque reposó el sábado, como una de las señales de acabar toda su obra, como Dios había reposado de las obras que había hecho en la creación. Así que hasta aquí el tema, es muy extenso, tiene muchas áreas, ¿vale? Pero me he querido centrar en esa idea del reposo y del sábado. Y bueno, Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su